Bueno, la agenda es esta. La agenda prácticamente va a ser un resumen de las enmiendas, de los inoculantes que considero que son los más importantes. Entonces, acá nosotros vamos a hablar un poco de los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos, los extractos marinos, los inoculantes en sí, extractos vegetales, aminoácidos y los bioles que se suelen utilizar en la agricultura. De cada uno de ellos, de estos cuatro principales, vamos a hablar sobre sus características, sus propiedades, sus beneficios. Y bueno, como a manera de introducción y como para ordenarnos y saber a dónde apunta la idea, es que siempre en nuestro sistema de producción agrícola nosotros tenemos que analizar cada uno de los factores que involucran a este sistema de producción, ¿no? Y bueno, los principales acá se muestran, ¿no? Tenemos el rendimiento potencial de un cultivo, siempre va a estar en función al tema genético que pueda tener, en este caso, de repente un plantín, un plantón, la semilla, un portainjerto, inclusive una yema de injerto, ¿no? Entonces, es algo que nosotros, que está en nuestras manos, es un tema que depende de nosotros, que nosotros somos quienes elegimos qué vamos a sembrar, la calidad de lo de la semilla que pensamos producir, si esta semilla se adapta a nuestras condiciones, si la genética de esa semilla de repente ya la conocemos. Entonces, esto es algo que depende netamente de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí está, es un factor finalmente va a incidir sobre la producción, ¿no? La producción, hablando de rendimiento y calidad, porque producción es lo que nosotros obtenemos al final de un sistema de producción agrícola, pero esto no quiere decir si va a ser un buen rendimiento o un rendimiento de calidad, ¿no? El otro factor que es bastante importante son las prácticas culturales que también dependen netamente de nosotros, ¿no? Acá ya nosotros vamos a afinar o a condicionar todas las técnicas del sistema de producción agrícola que vamos a llevar. Acá nosotros vamos a tener en cuenta todo, vamos a tener en cuenta las técnicas de fitosanidad, las técnicas de riego, las técnicas de manejo de labores, vamos a analizar el ambiente, vamos a analizar el suelo, el agua, su calidad, etc. Entonces, todo esto involucra las prácticas culturales también, al manejo en sí del sistema de producción. Y el otro factor, que es un factor que nosotros, aún en nuestro país, no podemos manipularlo, este factor es el ambiental, ¿no? Nosotros todavía no encontramos la manera de cómo modificarlo, y creo que va a tardar muchos años para lograr eso, ¿no? Tecnologías ya existen en otros países, los hay, pero quizás tratar de modificar el ambiente pueda cambiar, puede haber un impacto negativo sobre la ecología. Entonces, como que todavía no le encuentro el visto bueno de hacerlo, ¿no? Se puede hacer, sí, lo vienen haciendo también de manera técnica o tecnológica, digámoslo así, cuando nosotros manejamos un cultivo mediante un invernadero, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos manipular todos los factores ambientales que intervienen en un sistema de producción. Pero bueno, en nuestro país la mayor área o de todos los canales de producción que tenemos agroindustriales y de cultivos tradicionales a nivel de agricultores es a campo abierto, así que es un factor que todavía nosotros no podemos manipular. Así que nosotros tenemos que utilizar nuestra experiencia, nuestro conocimiento para poder acondicionarnos a este factor. Entonces, todos estos tres factores van a incidir en el estado nutricional del árbol. En el estado nutricional del árbol. Un cultivo
ya sea perenne, un cultivo anual, eh, está dividida en dos etapas, una etapa vegetativa y una etapa reproductiva o etapa generativa. Se considera, bueno, algunos consideran que entre estas dos etapas, la etapa generativa o reproductiva es la etapa donde se tiene mayor cuidado en nuestro cultivo porque es la etapa donde puede tener, es la etapa donde puede tener mayor problemas de repente de desequilibrios hormonales, desbalances nutricionales, efecto de plagas, enfermedades, estrés ambiental, etcétera. Y es la etapa donde el cultivo va a reproducirse, ¿no? Donde el cultivo va a generar a otras, va a perpetuar su especie. Entonces, un cultivo en sí, por naturaleza, no tiene su objetivo no es de repente producir cantidad y tener una cosecha de buen rendimiento y calidad. Su objetivo de un vegetal es perpetuar su especie. A un vegetal no le importa la calidad del fruto, no le importa el rendimiento por planta. A un vegetal, simplemente si ella produce una semilla, un fruto y una semilla, suficiente. A un vegetal le importa perpetuar su especie, no le importa si ese fruto, esa semilla que produció es de calidad. Entonces, a nosotros sí, porque para nosotros la agricultura es un negocio, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos que manipular ciertas variables que hagan que la producción de esta planta, de este vegetal, sea rentable para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos que dicen, o bueno, siempre se toma mayor consideración a esta etapa reproductiva, pero en realidad no debería ser así, ¿no? Deberíamos siempre llevar un manejo adecuado también en etapa de crecimiento vegetativo de los cultivos, ¿no? Porque, en fin y al cabo, esta etapa de crecimiento vegetativo es la etapa donde el cultivo va a formarse, va a crecer, la planta va a agarrar una buena arquitectura, va a tener esa estructura que va a soportar luego a toda la etapa reproductiva, ¿no? Esa estructura donde va a tener que guardar reservas para que lo gaste en la etapa reproductiva, ¿no? Entonces, es tan importante como la etapa reproductiva también, ¿no? Generar una buena estructura de planta, una buena arquitectura de planta, para que tenga la capacidad de soportar toda la etapa reproductiva. Entonces, los manejos son distintos, los insumos que se suelen utilizar son distintos, las condiciones climáticas que se requieren también suelen ser distintos. Entonces nosotros ya tenemos que acondicionar a cada una de esas etapas a lo que estamos viviendo en ese momento, que puede ser el manejo y el ambiente, ¿no? Entonces, ahora, aparte de eso, se dice siempre que la etapa generativa inicia cuando nosotros observamos a la floración en la planta, ¿no? Cuando nosotros vemos a la flor, pero en realidad esa etapa de floración se desdobla o se divide en cinco fases. Entonces, la fase de floración, cuando nosotros ya vemos a la flor, es la cuarta fase donde nosotros ya vemos ya todo lo que se ha formado, pero antes de ello ya hay una etapa de iniciación, hay una etapa de diferenciación, hay una etapa de botoneo, luego viene la floración y luego viene el cuajado, ¿no? Entonces, no necesariamente la etapa reproductiva inicia cuando nosotros vemos a la flor, sino que también hay cambios internos, cambios químicos, cambios morfológicos antes de observar esa floración, que nosotros, si nos guiamos simplemente por lo que vemos, no vamos a darle las condiciones, ¿no? que requiere una etapa de iniciación, una etapa de diferenciación y una etapa de botoneo. Entonces,
esas etapas son bastante críticas. Son etapas donde se define, donde se puede definir de repente el número de frutos que va a tener una planta, donde se puede definir de repente la calidad inclusive ya del fruto que va a salir, ¿no? Entonces, todos estos temas hay que analizarlos, y esto se va a analizar mediante el conocimiento que nosotros tengamos sobre la fisiología del cultivo, ¿no? La fisiología es la base para nosotros poder conocer cuál es cuál es lo que la planta va a expresar, cuál es la necesidad de la planta en cada momento, en cada fase fenológica. Entonces, si nosotros no conocemos de repente la fisiología, lo vamos a ver el aspecto de la planta y nada más eso, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos de repente a querer manipular ciertos factores. De repente vemos una planta clorótica, nitrógeno, magnesio, vemos una planta de repente deficiente de arquitectura, le ponemos también nitrógeno, de repente por ahí alguna hormona que ayuda a formar la arquitectura de la planta, pero quizás la cosa podamos atinar en alguno de esos temas, pero sería mejor tener un análisis fisiológico, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando internamente? De repente es un tema radicular, de repente es un tema de fitotoxicidad, no hay una buena aireación en el suelo, de repente las temperaturas, las horas frío, no son las que necesita. Entonces hay varios factores que intervienen en la fisiología también. Y bueno, si nosotros ya conocemos todo o ya tenemos en cuenta todos estos factores que intervienen en el sistema de producción, finalmente vamos a poder obtener un buen rendimiento y calidad, ¿no?, de cosecha. Ahora, tanto para agricultores como para empresas agroindustriales, siempre nuestro objetivo es producir bien, tener un buen rendimiento, fruta de buena calidad, porque en función a eso vamos a poder negociar nuestros precios, en función a eso vamos a poder posicionarnos en el mercado, vamos a poder comercializar nuestra producción, ¿no? Pero siempre, de repente más en agroindustria, siempre cada vez tenemos esa expectativa o siempre queremos reducir los costos, ¿no? Entonces el objetivo siempre, en resumen, es encontrar un sistema de producción agrícola donde yo tengo un costo de producción mínimo y un máximo, de repente una máxima producción, ¿no? Entonces ahí se nos va complicando la cosa, porque nosotros al final lo que nosotros buscamos es la rentabilidad, ¿no? Entonces estos dos factores van a involucrar el tema de rentabilidad en un sistema de producción, y no solo agrícola, sino en otros sistemas de producción también. Y bueno, hablando ya ahora sí del tema del tema en sí, vamos a empezar hablando por las sustancias súmicas. Las sustancias súmicas, dentro de las sustancias súmicas nosotros encontramos tres tipos de enmiendas. Las más importantes o las que son más usadas o las que son un poco más refinadas, digámoslo así, es el ácido fúlvico y el ácido húmico, ¿no? Una de sus características por la que nosotros podemos reconocerlas es por los colores, ¿no? Un ácido fúlvico es un color amarillento, más claro, castaño. Un ácido húmico es un poco más oscuro, algo cenizo, un poco marrón. Entonces, hablando netamente de estas dos sustancias, ¿no? Entonces, ahora, estas dos sustancias son consideradas hoy en día enmiendas. Ese es un aspecto por el cual nosotros podemos ver o diferenciar una sustancia húmica. Entonces, es fácil, es muy importante nosotros poder conocer el aspecto de lo que nosotros vamos a usar, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan eso, el aspecto, el color de cada sustancia. Y bueno, y nuevamente acá
para que ustedes vean el aspecto de un ácido fúlvico. Es un extracto húmico que es más refinada al ácido húmico, tiene funciones como el ácido húmico y otras funciones más finas, mejores de repente para el cultivo. Un ácido húmico nosotros lo podemos utilizar vía edáfica, esa es su utilidad, enmienda netamente en el suelo, y un ácido fúlvico puede cumplir esa función como enmienda, pero también podemos utilizarlo vía foliar, ¿no? Vía foliar, nosotros podemos lograr de repente una movilización de azúcares, hoja, otros órganos de la planta, de repente lograr una mejor penetración de una aplicación. Quizás podemos utilizar como un producto eh, coadyuvante, un producto acarreador, un producto que también puede movilizar azúcar, como lo vuelvo a repetir, de repente en etapa de maduración, de crecimiento del fruto. Entonces tiene un poco más de funciones. Aparte de eso, estas dos enmiendas, una de sus características importantes es la capacidad de intercambio catiónico que tiene cada uno de ellos, ¿no? Vamos a hablar un poco más a detalle en otras diapositivas. A ver, vamos a pasar. Y bueno, acá está, ¿no? Un ácido húmico tiene una capacidad, esto va a variar de acuerdo a la calidad, y la calidad va a variar de acuerdo al método de extracción, a la tecnología que se usa para que extraigan estos ácidos húmicos, ¿no? Entonces, va a variar. Uno de buena calidad va a tener entre 300 a 500 sí, pero hay también ácidos húmicos que son de mala calidad, que van a estar por debajo de esto, ¿no? Inclusive podría decir que los de mala calidad están entre 20, 50, quizás algunos 80, pero los de buena calidad, que han sido extraídos con buena tecnología, con una metodología de extracción, digámoslo así, patentada, que no todas las empresas la tienen, van a tener esa capacidad de intercambio catiónico. Aparte también que el pH va a ser un pH entre 8.9, 9.5, más o menos ahí, no tan alcalino como lo suelen ser los de mala calidad. Los de mala calidad pueden llegar hasta 14, 13 de alcalinidad. Entonces, y ese factor de pH también es un factor determinante para que de repente haya una disponibilidad de nutrientes, para que haya de repente una disponibilidad de microorganismos que sean benéficos para los cultivos. Entonces, es importante tener en consideración el pH y la capacidad de intercambio catiónico. Bueno, la capacidad de intercambio catiónico es algo que al menos todos los que estamos involucrados en el tema agrícola, hemos estudiado una carrera técnica o hemos estudiado la carrera de agronomía, conocemos, ¿no? Bueno, esta figura representa una molécula de ácido húmico, es una molécula química. Las estructuras donde ustedes ven el signo negativo, el OH, el alcohol, que son unos, en este caso son unos aniones, estos espacios son los espacios intercambiables, son los lugares donde van a enlazarse en este caso los cationes, ¿no? Y como todos también sabemos, la mayoría de los nutrientes, los microelementos son cationes, son con carga positiva. Entonces, estos son los lugares intercambiables. Esto es lo que le da la capacidad de intercambio catiónico a esta sustancia. Y esta sustancia, cuando es incorporada al bulbo radicular, a la rizósfera, al lugar donde nosotros lo incorporamos, le va a dar esta capacidad de tener espacios donde pueda albergar a estos cationes que nosotros los vamos a proporcionar de repente con una fertilización mineral sintética. Entonces, la planta, al tener en su bulbo radicular estas moléculas, que son millones por mililitro de ácido húmico, entonces va a tener, estas moléculas van a enlazarse con los cationes y lo van a mantener ahí por un tiempo más prolongado, ¿no? Y la planta, según su necesidad,
va a ir absorbiendo estos cationes, estos nutrientes. Entonces, a eso se le llama la capacidad de intercambio catiónico. Bueno, en la figura ahí muestra, la figura animada ahí está mostrando ahí en las cargas negativas es donde se enlazan todos los cationes del calcio, zinc, fierro, magnesio y todos los cationes que, inclusive el amonio, que es un compuesto, no es un elemento. Entonces, y así no, y así como tiene también lugares, para albergar cationes, también tiene lugares para albergar, aniones. Y bueno, esta es la figura, esto es realmente, hablando químicamente, qué es la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Ahora, haciendo una comparación entre ácido húmico, ácido fúlvico y cualquier otro tipo de suelo, ya sea textura arenosa, arenosa fina, limo, arcilla, acá en este cuadro se muestra, ¿no?, cuál es la cantidad de lugares intercambiables que puede tener, o bueno, la capacidad de intercambio catiónico que le puede conferir a esa zona del suelo donde se incorpora esta enmienda. Si hablamos de húmicos, tenemos hasta 500, hablando de un húmico de buena calidad. Si hablamos de fúlvicos, esta molécula tiene más lugares intercambiables, inclusive el doble que los ácidos húmicos, hablando de un fúlvico de buena calidad. Ahora, si nosotros tenemos los diferentes tipos de suelo según textura, como se muestra ahí, arena, arena fina, su capacidad de intercambio catiónico o de lugares intercambiables o de retención va a ser la siguiente, ¿no? Si hablamos de arena, hasta 5, si hablamos de arena fina, hasta 10, si hablamos de limo, hasta 30, si hablamos de arcilla, mayor a 30. Ahora, quizás ustedes suponiendo que no quieren utilizar una enmienda única y se enfocan en lo que ven abajo, dicen, yo prefiero tener un terreno que sea de repente limoso o arcilloso. Tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas, ¿no? Son de textura más fina, las condiciones físicas que tiene son microporosidad, tienen mayor capacidad de retener humedad, pero esa humedad va a estar retenida en esos microporos donde debería haber un espacio de oxígeno. ¿Por qué? Porque en el suelo, como todos sabemos, es un lugar donde se habla de un factor físico, se habla de un factor biológico y de un factor químico. Entonces, nosotros necesitamos, ¿no?, que esos poros de repente no sean totalmente ocupados solo por agua, sino que también haya espacio para que haya microorganismos, y los microorganismos van a tener que respirar. Entonces voy a necesitar también que esos microporos estén con aire o oxígeno, ¿no? Porque hay organismos vivos que necesitan respirar. Inclusive para que existan reacciones químicas, que es necesario para la mineralización de los fertilizantes que nosotros proporcionamos a los cultivos, tiene que haber oxígeno, ¿no? Porque el oxígeno es un elemento que hace reaccionar a estos minerales. También cumplen ese papel, también intervienen en ese proceso los microorganismos, ¿no?, que ayudan al tema de mineralización de los fertilizantes que nosotros proporcionemos al suelo para que nutrir a nuestros cultivos. Entonces, no me iría tanto por ahí. Entonces yo, particularmente con la experiencia que tengo, preferiría de repente una arena, porque tengo mayor oportunidad de poder manipular este tipo de textura. Si necesito de repente aumentar la capacidad de intercambio catiónico, quizás en el proceso de instalación del cultivo, incorporo materia orgánica y luego puedo utilizar estas sustancias únicas que les vengo explicando, pero hay mayor oportunidad, hay más ventajas en poder manipular ese tipo de suelo. Inclusive para el cultivo mismo, ¿no? El cultivo mismo, su desarrollo radicular va a ser más fácil, va a haber más posibilidades hay menos tendencia a una compactación, y entre otras cosas que benefician, ¿no?, a nuestro manejo agrícola. Ahora, la calidad de una sustancia húmica o de un ácido húmico
siendo específico, como les comenté, depende básicamente de dos cosas. Depende de la metodología de extracción, cuáles son los pasos que se siguen, cuáles son los pasos o los lugares por donde va pasando esta sustancia, esta leonardita, para que finalmente sea un ácido húmico. Y otro también es la tecnología que se utiliza, ¿no? Para nosotros extraer este ácido húmico. Entonces, eh, en la extracción convencional o la extracción antigua o la extracción de ácidos húmicos de mala calidad, el insumo principal es el hidróxido de potasio. Con hidróxido de potasio se extrae de, este, de esta estructura vegetal, la leonardita, se extrae el ácido húmico y el ácido fúlico. Pero ¿qué pasa? Que el hidróxido de potasio contiene en su composición al potasio, y el potasio es un catión que, si bien es cierto, es un nutriente para nuestros cultivos, pero que en este proceso de extracción, este potasio cuando se disocia este hidróxido de potasio cuando se disocia, este potasio va a ocupar estos lugares intercambiables, porque es un catión. Entonces, los lugares intercambiables que pueden ser para otros microelementos, cationes, se va a reducir. Entonces, a más mala metodología de extracción, a menos tecnología de extracción, se va a utilizar más hidróxido de potasio. Por lo tanto, la capacidad de intercambio catiónico, los lugares intercambiables de esta molécula única, va a ser menor. Entonces, no sé si lo van entendiendo la cosa. Los lugares intercambiables donde debería estar ocupado por otros nutrientes que también son importantes, van a ser ocupados por potasio. Y es por eso que se va a reducir inclusive la disociación del hidróxido también va a ocupar el lugar donde debería ir de repente un nitrato o cualquier otro anión. Entonces, vamos a proporcionarle indirectamente a la planta una fuente de potasio y no vamos a cumplir ese factor de intercambio catónico que nosotros le queremos conferir con una enmienda a nuestro cultivo, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y bueno, esta es una de las imágenes que siempre nos suelen mostrar en nuestra etapa de estudiantes. Acá está dividida en dos partes. Una parte donde ustedes pueden notar que la masa de radicular está más desarrollada, tiene pelos absorbentes, cuenta con minerales, con micronutrientes disponibles e intercambiables. En la zona donde ha sido, de repente, donde se utiliza ácidos húmicos, ¿no? Y donde no se utiliza, ustedes pueden notar inclusive que el pH es menor, ¿no? En la zona donde está el ácido húmico tenemos un pH mayor y en la zona donde no hay húmicos, un pH menor. Ustedes todos conocemos que la disponibilidad de los nutrientes, de los microelementos, va a estar en función del pH de nuestro suelo. En un pH ácido nosotros vamos a encontrar pocos elementos. Entre ellos podemos encontrar el aluminio, el fierro y otros metales pesados que en realidad nos perjudican en vez de beneficiar a nuestros cultivos. Entonces, no es conveniente tener este pH menores a 5. Entonces, con un ácido húmico nosotros regulamos el pH del suelo y le damos oportunidad a que los elementos intercambiables puedan ser absorbidos por nuestros cultivos, ¿no? En el pH adecuado, los nutrientes disponibles pueden pasar a fase intercambiable y pueden recién ser tomados por nuestros nutrientes. Entonces, esos son los beneficios uno de los beneficios que nos puede dar el ácido húmico, ¿no? Y asimismo también le damos oportunidad a que los microorganismos benéficos se encuentren, se puedan desarrollar y encontrar un hábitat adecuado, que también interfieren en el tema de disponibilidad de los nutrientes. Entonces, esos son los beneficios básicamente que dan las sustancias húmicas.
Bueno, ahora hablamos de ácidos fúlbicos, también es un extracto húmico, un extracto más refinado, cumple la misma función de un ácido húmico en el suelo, un poquito más refinado, también puede cumplir otras actividades a nivel foliar. Podemos acompañarlo con otros productos, ya sea fitosanitarios o de nutrición. Va a mejorar en este caso la eficiencia, va a mejorar de repente el aprovechamiento de estas aplicaciones. Sus características son esas, básicamente. En el mercado hay pocos productos que tienen esa presentación sólida, la mayoría son líquidas. Esas son las características que ya la hemos visto. La molécula es la siguiente, esta es la estructura molecular. También tiene espacios intercambiables, mucho más, hasta el doble de una sustancia húmica, de un ácido húmico. Si nosotros lo aplicamos vía radicular o vía foliar, lo que esta molécula va a realizar es la siguiente, ¿no? Primero va a enlazarse con los microelementos que nosotros, o con todos los nutrientes que nosotros lo proporcionemos si es un riego tonificado, lo proporcionemos en ese riego, si es una aplicación foliar, lo proporcionemos de repente en esa mezcla, en ese caldo de aplicación. Entonces va a enlazarse con estos cationes y luego va a penetrar, en este caso, la cutícula de tanto de la hoja como de la raíz, y va va a mejorar el tema de absorción radicular, ¿no? Ya luego de acá ya interviene el otro proceso, que es el proceso de translocación, que por cierto también influye en el proceso de translocación. No cumple nada más la función de repente de acarrear y ayudar al proceso de absorción, sino que también al proceso de translocación. Y una vez que ingresó a la célula vegetal, puede movilizarlo según la necesidad de la planta a los diferentes órganos que lo requieran, ¿no? A diferencia de un húmico. Un húmico sí puede ayudar nada más al tema de absorción. El resto va a tener que ser ya algo estrictamente de la planta. En el caso de fúlbico, no. El fúlbico también ayuda al tema de translocación. Algo que quería agregar, entre los beneficios de los fúlbicos, estas sustancias, hay estudios que se han realizado, ustedes lo pueden encontrar en internet, la información está, que los ácidos fúlbicos ayudan a la dinámica interna de la sustancia, de los elementos, eh, evitando el gasto energético que las plantas normalmente realizan en este proceso de translocación. Algunos dicen que lo evita, que no generan un gasto energético. Hay otros que dicen que es mínimo el gasto energético que se realiza. Y según los estudios se dice que la movilidad de este ácido fúlbico con las sustancias nutricionales o las sustancias que va a traslocar, lo hace por vías apoplásticas, es por raíz, es por vías, por canales de difusión donde no ocurre el tema de gasto de energía, ¿no? La planta no va a gastar esa energía que de repente lo puede utilizar para otro fin metabólico en la movilización de estos azúcares. Esto está bastante relacionado al tamaño de la molécula que es el ácido fúlvico en sí. Esta molécula es bastante pequeña, que al enlazar a los nutrientes sigue siendo pequeña y tiene la facilidad de poder traslocarse por los diferentes canales de conducción que tiene una célula. Algunos dicen que no gasta energía y hay otros que dicen que sí, pero es mínima. Entonces, aparte de tener esta función de translocación, no tenemos una pérdida de energía, ¿no? Entonces es bastante beneficioso para nuestros cultivos. Eso es algo importante que deberían de tenerlo en cuenta.
Y bueno, aparte de eso, el tema de translocación, ¿no? Si nosotros lo vamos a utilizar a esta sustancia vía foliar, nosotros podemos, bueno, estas imágenes les he sacado justamente de un paper donde se evaluó la aplicación de un elemento en sí a nivel de hoja, un testigo donde no se utilizó fúlvico, se utilizó nada más el elemento y el agua, y se hizo la aplicación vía foliar, y el otro sí. Entonces, con el infrarrojo se pudo observar esto, ¿no? Que el producto que fue mezclado con ácido fúlvico tuvo mejor penetración con este elemento que se mezcló. Entonces, nosotros al conocer esto ya podemos darnos cuenta de las oportunidades que puede tener en este caso la planta de tener a estos elementos en la hoja, ¿no? Quizás nosotros podamos utilizar un producto, inclusive un producto fitosanitario que sea sistémico, y este producto va a tener mayor oportunidad de poder penetrar a la hoja y de cumplir su objetivo, ¿no? Si es un producto de repente que nosotros vamos a utilizar un calcio o un silicio que nos va a ayudar a mejorar o a fortificar lo que es el tejido vegetal, la pared celular, para evitar de repente el daño de alguna plaga, de alguna enfermedad, entonces este es el beneficio que puede darle de ese producto mezclado con ácido fúlvico. Otro trabajo que encontré por ahí es que hicieron también, utilizaron al ácido fúlvico como un translocador. En este caso lo utilizaron para translocar potasio, ¿no? En la etapa de maduración en el cultivo de palto. Y bueno, esos son los resultados que se obtuvieron comparado con un quelato. Entonces, se hicieron las mediciones de extracción o las mediciones del contenido de este elemento, el potasio, en hojas, en corteza, en fruto, y bueno, ahí ustedes pueden observar que con ácido fúlvico siempre fue mayor, ¿no? Inclusive en la primera, en hojas, porque al inicio en ácido fúlvico muestra 5.240 partes por millón y quelato 6.280. Y luego se muestra en quelato 6.700 partes por millón y en ácido fúlvico 6.500 partes por millón. Hacemos la diferencia de cada uno de ellos y igual el tratamiento con ácido fúlvico fue mayor, ¿no? La síntesis, la penetración de este potasio fue mayor. Entonces, esa es la diferencia que se realizó en diferentes tipos de tejidos del cultivo de palto. Bueno, estos son los canales de conducción por donde se movilizan los ácidos fúlvicos, como los comenté. Es por eso que no tienen un mayor gasto o se evite el gasto energético por parte de la planta, porque los canales de conducción por donde se movilizan es por donde se realiza el transporte pasivo, ¿no? Entonces, se ahorra de alguna manera el gasto energético, que es bastante útil para otros procesos metabólicos de los cultivos. Y bueno, otro de las enmiendas o extractos, en este caso, que se utilizan en la agricultura son los extractos marinos. Entre ellos tenemos los extractos de algas. El más comercial, el mejor, el que da mejor resultado en la agricultura es Ascophyllum nodosum. También podemos hablar acá últimamente, se viene utilizando un producto que es a base de crustáceos, que también no tiene de repente una utilidad tan amplia como lo es un extracto de algas, pero sí da buenos resultados en ciertas etapas fenológicas de los cultivos, ¿no? Ese es el producto quitosano. Entonces, y así también hay otros extractos, otras sustancias que se vienen utilizando en marinos, que se vienen utilizando en la agricultura. Ahora, hablando un poco más de lo que son los extractos de algas marinas, estos extractos, aparte de ser enmiendas, tienen bueno, en realidad todas las enmiendas
tienen un efecto bioestimulante en los cultivos, ¿no? Entonces, hablamos de este extracto de algas, tiene un efecto eh, más mayor de estimulación que de repente un ácido fúlvico, de repente con un ácido único. Entonces, ¿esto por qué tiene este efecto más bioestimulante? Porque este extracto de algas marinas está acompañado de diferentes fitohormonas naturales que son netamente de esta planta, ¿no? De esta alga. Son fitohormonas naturales que de repente nosotros no podemos, que quizás nosotros, si no hacemos un buen uso de esto, no vamos a tener igual un efecto secundario sobre los cultivos, porque son hormonas naturales, son hormonas como la zeatina, por ejemplo, ¿no? Que es una hormona natural que por más que hagamos una sobredosis, no vamos a causar un efecto secundario en nuestros cultivos. También tiene auxinas. Entonces, esa es la gran ventaja de utilizarlo como un bioestimulante, porque nos va a ayudar de repente a activar o va a mejorar las concentraciones, la expresión de las fitohormonas que necesita en cierto momento nuestro cultivo. Entonces, bueno, ese es otro de los beneficios que tiene en este caso el extracto de algas marinas, ¿no? Ahora, enfocando todo lo que hemos hablado anteriormente al tema ya de los cultivos en sí, específicamente hablando de extractos de algas marinas, como bien saben, todos los cultivos necesitan de un equilibrio hormonal, necesitan de un balance nutricional para nosotros poder lograr nuestro objetivo, ¿no? Un buen rendimiento y cosecha de calidad. Entonces, eh, este equilibrio hormonal nosotros lo podemos generar en base a una nutrición adecuada. Esta nutrición adecuada, nosotros podemos utilizar todas las teorías, todos los principios de nutrición que existen y son estudiadas hasta hoy en día. Pero ¿qué es lo que pasa? El factor ambiente no nos va a permitir que ahora de repente podamos utilizar ese conocimiento, esa investigación que se ha realizado. Entonces, siempre vamos a tener que estar nosotros monitoreando, vamos a tener que estar viendo a nuestras plantas cuál es su comportamiento y estar de repente ahí dándole lo que la planta está requiriendo, ¿no? Porque no es suficiente la nutrición de repente vía foliar o vía edáfica, que es lo más importante. Nosotros podemos ser muy buenos de repente formulando un programa de nutrición para nuestro cultivo, pero eso no va a ser suficiente, ¿no? Aparte de eso, si es un riego tecnificado, de repente nosotros vamos a tener que tener una buena técnica de riego tecnificado para que nosotros, lo que nosotros lo proporcionamos, en este caso vía edáfica, realmente la planta lo aproveche y lo tome, ¿no? Igualmente, vía foliar, tenemos que de repente realizar una buena técnica de aplicación foliar para que la planta lo aproveche, lo que nosotros lo proporcionamos. Y esto va a estar siempre ligado del ambiente, el ambiente que incide en la fisiología de la planta. Nosotros podemos, acá lo importante no es la inyección de nutrientes a la planta, sino es hacer que la planta tome estos nutrientes, que el primer proceso importante acá es el proceso de transpiración. La planta tiene que tener un buen proceso de transpiración para que esto genere una presión negativa y pueda eh, funcionar o activarse el proceso de absorción vía radicular. Y luego un proceso de translocación que va a llevar a toda la savia bruta, hacia las hojas, procesarla y luego elaborarla y distribuirla a todos los órganos de la planta, ¿no? Entonces, no hablamos solo de absorción de nutrientes, sino también hablamos de asimilación de nutrientes. Entonces, todos los procesos fisiológicos tienen que ayudar para que nosotros podamos, para que la planta pueda aprovechar en realidad todos los nutrientes que nosotros le proporcionemos, ¿no? Entonces,
Es ahí donde vuelvo y repito y digo que la fisiología de la planta es importante. No solo hablamos de fotosíntesis, no solo hablamos de absorción, no solo hablamos de translocación, no solo hablamos de transpiración, no solo hablamos de respiración. Todos esos procesos que acabo de mencionar trabajan de manera integrada. Entonces, y eso es fisiología de la planta. Si eso trabajan de manera integrada y óptima, entonces la planta va a poder absorber bien los nutrientes y va a poder asimilarlo y distribuirlo por los diferentes órganos que a nosotros nos importa, como frutos. Entonces, bueno, acá en las imágenes se muestra un área foliar, una hoja bien braseada, una hoja brillosa, vigorosa. Esto es producto de repente de una citoquinina. Citoquinina es la que le da esa conformación a la hoja, ese brillo a la hoja, ese vigor a la hoja. Está acompañada con algunos nutrientes como el magnesio, como el nitrógeno, ¿no? Entonces, en realidad, para nosotros obtener una planta con ese vigor, con esa calidad, tenemos, no solo depende de la nutrición, sino también depende de la expresión, en este caso hormonal, del cultivo. Ahora, ahí también se muestra un racimo de una uva sin pepa. Entonces, ahí como que ya cambia la cosa, porque las pepas en los frutos cumplen una función importante, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Si nosotros no conocemos cuál es la función fisiológica que cumple, en este caso, la pepa de una uva, de una variedad que no tiene semilla, entonces nosotros quizás no podemos lograr obtener un racimo de calidad. Entonces, es ahí donde vuelvo a repetir que la fisiología de la planta es bastante importante, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos una valla de uva con semilla, de repente vamos a tener que manejar esa situación y proporcionarle un poco más de ácido giberélico para que haya una buena conformación a nivel de valla. De repente vamos a tener que proporcionarlo un poco más de auxinas para que ayude a ese llenado de esa valla. Entonces, es un tema hormonal que nosotros tenemos que conocer, ¿no? Porque si una fruta, una valla de uva tiene semilla, entonces el papel de la auxina va a ser bastante importante, porque a nivel de semilla va a ayudar al llenado y a la conformación de esta fruta, ¿no? Pero si no tiene, entonces vamos a estar exentos de esta función principal que es de la auxina. Entonces, es ahí que donde nosotros tenemos que entrar a tallar y conocer el tema hormonal en este caso. También lo muestro unas bayas de arándano, donde, y los muestro estos dos tipos de bayas, tanto de uva como de arándano, porque son uno de los productos, o uno de las cosechas de las frutas que son más perecibles, ¿no? Por tener esa condición de ser bayas. ¿Por qué? Porque el mayor porcentaje de la conformación de esa fruta es agua y azúcares. Y una fruta que es baya tiene un pericarpio bastante delgado, ¿no? Que si no has manejado de repente un tema nutricional, hormonal, ese pericarpio va a ser bastante permeable y va a haber una deshidratación alta. Por lo tanto, nuestra fruta va a ser bastante perecible. Y bueno, estos dos cultivos son cultivos de exportación. No nos conviene, o bueno, no es favorable que sea bastante perecible, porque inclusive el proceso de post cosecha es un proceso que demora, ¿no? Es un proceso que va a pasar por packing, después del packing va a tener una vida en anaquel o una vida viajera para que llegue al lugar destino, donde va a ser finalmente consumido, ¿no? O comercializado. Entonces, es bastante importante realizar un manejo nutricional y hormonal en algunas frutas más que en otras de repente por la misma conformación, por la misma tipo de fruta, por el mismo periodo de post cosecha o bueno, la manipulación que puede recibir post cosecha, ¿no? Para que nuestra fruta no pierda la calidad. Ahora, igualmente, ¿no? Si hablamos de mango también, hay factores de calidad que son evaluados en el mango para que un mango sea
transportado vía aérea, para que un mango sea transportado vía marítimo, y eso también está en función al tema nutricional y en función al tema hormonal. Para que un mango tenga un mayor porcentaje de chapa, va a depender de una expresión hormonal. Y todo esto siempre va a estar en función al tema, al impacto del medio ambiente. Bueno, en esta planta se notan los lugares de producción, los lugares de acción de cada hormona. Las auxinas se producen en los ápices, luego pueden bajar a las raíces, en el caso del A y B, del A y A, sigue trabajando a nivel de brotes, también trabaja a nivel de frutos. Las citoquininas se producen en esta masa radicular, cuanto mayor masa radicular, mayor producción de citoquininas. Luego estas citoquininas van a entrar a trabajar a lo que es fruto, también lo que es hojas, como ya les mostré en la imagen, ahí se muestra una hoja con bastante brillo y braseada, entonces también trabaja a nivel de hojas y frutos. También tenemos las auxinas que trabajan a nivel de frutos, específicamente en la semilla. Tenemos el ácido giberélico que también se produce en los ápices, trabajan también a nivel de ápices y también a nivel de frutos. Entonces esos son lugares donde se producen y esos son los lugares donde cumplen su función importante, esas 3 hormonas más importantes, porque también hay otras. Tenemos el ácido físico, el etefón, el etileno, y entre otros hormonas que cumplen una función importante, inclusive una función de resistencia, de conferir resistencia a nuestros cultivos, como el ácido salicílico, como el ácido jasmónico, ¿no? Bueno, y hablando de biol es una sustancia, un producto que nosotros lo podemos de repente eh, realizar en, en nuestra propia finca. Es, no requiere tanta tecnología, de un método tan minucioso para poder eh, prepararlo, pero que tampoco va a mejorar en gran parte todas las condiciones de un suelo de repente, ¿no? Quizás un biol te va a ayudar al tema más que todo estructural de un suelo, y por ahí de repente un poco al tema de inoculante, porque de todas maneras va a tener organismos vivos, pero inclusive podría jugarnos en contra, ¿no? Porque en este pool de microorganismos vivos que pueda tener, quizás pueda tener un mayor porcentaje de patógenos, entonces no va a ser tan conveniente, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente las características de un biol. Pero quizás para utilizarlo en ciertos cultivos donde no sean susceptibles a microorganismos patógenos a nivel suelo, quizás sea una buena alternativa de uso, ¿no? Para mejorar la estructura del suelo. Entonces, es una alternativa más que se utiliza, pero bueno, esas son las características. Sus beneficios no son tan, digamos así, excepcionales o extraordinarios. Y bueno, el manejo radicular, por intermedio de enmiendas o de extractos vía suelo, lo primero que nos va a ayudar a mejorar son el desarrollo radicular, ¿no? El desarrollo radicular. La raíz es el primer órgano más importante de toda la estructura de una planta, porque es el órgano de absorción, es el órgano por donde la planta va a tomar todo lo que finalmente se utiliza a nivel de canopia, ¿no? A nivel de copa de planta. Se va a tomar agua, salen minerales, por las raíces van a subir los microorganismos endófitos, etc. Entonces, ese es el órgano principal de una planta. Entonces, y esto de acá, todo esto va a incidir en todo lo que es el tema fisiológico de la planta, ¿no? Porque la planta tiene que estar preparada
para que pueda expresar toda su fisiología. Y que la fisiología está en realidad en función o va a depender de la genética del cultivo. Ahora, la genética es un tema que nosotros elegimos, variedad, especie, cultivo, según nuestras condiciones y entre otras particularidades que nosotros tenemos que tener en cuenta para iniciar un proyecto, un cultivo, ¿no? Entonces, es algo que depende de nosotros netamente. También tenemos que la fisiología va a depender del manejo y del ambiente. Es algo que ya estoy repitiendo y que, bueno, ya lo tienen en cuenta ustedes. Ahora, si nosotros hablamos de todo el ciclo biológico de un cultivo, el ciclo biológico inicia desde la semilla, ¿no? Desde la germinación de la semilla. Entonces, en un principio, la semilla, su función principal, o bueno, es generarnos un cultivo, una planta. Y esa semilla tiene sus propias reservas, esa semilla tiene sus propias hormonas, que permiten esa primera fase que es la germinación. Entonces, cuando esta semilla germina, comienza a desgastar esas hormonas, esa reserva hormonal, esa reserva nutricional, hasta que la planta pueda emerger, hasta que la planta pueda emitir sus primeras raíces. Cuando ya la planta pierde esta semilla y ya se comienza a formar en plántula, comienza a tener hojas, ya la planta tiene que buscar su propia nutrición. O bueno, nosotros tenemos que proporcionarle su propia nutrición e inclusive también de repente proporcionarle su propia hormona. Entonces, la planta se convierte en plántula y ya inicia el proceso de formación de auxinas a nivel del ápice, y esta auxina baja a la raíz, comienza un desarrollo radicular, ya inicia también una formación de citoquininas que van a ir trabajando luego en cada fase fenológica del cultivo, ¿no? Entonces, ahora, esto es en condiciones favorables, pero si las condiciones no son favorables, entonces nosotros tenemos que realizar un manejo. Quizás una fertilización, quizás una bioestimulación, qué sé yo. Esto va a depender también del cultivo. Pero para que lo tengan en consideración, los menciono eso, ¿no? Igualmente acá, hablando un poco más de bayas, uvas, arándanos, cultivos bastante importantes en nuestro país. Actualmente somos el primer exportador de arándanos. Es un cultivo que requiere de bastante técnica en su manejo. No más que la uva, pero sí requiere de cierto conocimiento fisiológico, y los problemas lo que nosotros siempre buscamos es la calidad, y lo que nos va a mermar la calidad siempre es el tema nutricional y el tema hormonal, fisiológico en general. Si nosotros no llevamos un buen manejo nutricional, hormonal, de repente vamos a tener los parámetros, los indicadores de calidad de nuestra fruta de repente no van a ser los adecuados. Nuestra fruta no va a ser la adecuada para el mercado que nos lo requiere. De repente no va a cumplir con el grado Brix, de repente no va a cumplir con el grado de acidez, de repente no va a cumplir con el bloom, hablando de arándano, que el mercado lo exige, de repente no va a cumplir con el crunch de estas bayas que el mercado exige. De repente el pericarpio va a ser más propenso a deteriorarse, de repente por la mala conformación que tenga, o de repente por las enfermedades que puedan estar ahí, botrytis, penicillium. Igualmente, hablando de arándano, de uva, quizás vamos a tener bayas colapsadas, de repente el raquis va a tenderse a oxidar rápidamente, su vida post cosecha va a ser menor. Entonces, todas esas cosas van a depender del tema nutricional y hormonal,
que nosotros podemos manipular en su momento, ¿no? Igual, de repente, hablando de un tema de capsicum, también el tema hormonal que se suele suceder cuando las condiciones no son favorables es que no hay un buen desarrollo o conformación de fruta, ¿no? Por un tema de expresión de auxinas. Abajo la baya tiene el racimo tiene raquis oxidado. Esto ya es un factor de mala calidad de esta fruta, ¿no? Entonces, todo este tema es un tema hormonal y nutricional que nosotros podemos manejarlo. Asimismo, también hablando, si nosotros manejamos el tema de enmiendas, si nosotros manejamos el tema radicular de nuestros cultivos van a tener mayor oportunidad de nutrirse, mayor oportunidad de generar una canopia con condiciones, con mejores condiciones de resistencia hacia los patógenos, hacia los insectos que incidan en ella, ¿no? El tema nutricional incide en todo, es bastante importante para todo. Si nosotros de repente hablamos de un tema de resistencia a daños de plagas, esto va a depender directa o indirectamente del tema nutricional, y el tema nutricional va a depender del tema radicular. Entonces, el uso de enmiendas en sí también va a favorecer a que de repente la planta tenga una mayor oportunidad de que su canopia tenga resistencia a ciertas plagas. Que la bioestimulación que se genere por estas enmiendas o por estos extractos de algas marinas de repente activen a todas las hormonas que la planta requiere en cada momento y estas sean desfavorables para las plagas. Los correctores de carencia de repente que cumplan su función nutricional, su función de cofactor de ciertas sustancias enzimáticas que hagan que también se genere una resistencia contra las plagas, ¿no? Los fertilizantes. Entonces, es un tema bastante importante, el tema de manejar el tema nutricional, el tema de desarrollo radicular, que va a incidir bastante al tema de nutrición de la parte aérea de la planta. Los puse esa imagen de una valla donde están midiendo la dureza de la valla, porque en realidad este es un tema nutricional, como ya les vengo diciendo, el tema de la dureza, el tema de la firmeza de la valla, de repente va a ser un tema específico de estos dos elementos que se muestran acá, tanto de silicio como de calcio, y también un tema hormonal, ¿no? que es el llenado. Asimismo, también un tema de traslocación, donde puede intervenir el potasio, el boro, el molibdeno. Los puse estas moléculas porque son moléculas bastante importantes en el tema de firmeza en la fruta, el calcio y el silicio. El silicio es una molécula, es un elemento que aún en nuestro país no está considerado como microelemento, pero ya hay estudios que revelan que tiene una función bastante importante contra las plagas y contra la calidad de la fruta, sobre la calidad de la fruta. Ahora, tanto el calcio como el silicio son dos elementos que ayudan al tema de la conformación de tejido, a la conformación de pared celular, que van a dar una resistencia mecánica, en este caso a las frutas, hojas y todos los órganos vegetales. Por lo tanto, si van a mejorar la resistencia mecánica, los daños que puedan ocasionar plagas como raspadores, picadores, en general todas las plagas, el efecto va a ser menor, ¿no? El daño va a ser menor, las plagas van a tener más trabajo en poder dañar estos tejidos, ya sea fruta o cualquier otro órgano de la planta. Ahora, el calcio es un elemento importante, pero es un elemento que quizás no se ha encontrado todavía la forma de utilizarlo en nuestra agricultura de manera óptima, de hacer que este calcio cumpla la función que nosotros queremos, de repente de resistencia a nivel de frutas. ¿Por qué? Por sus mismas características químicas que tiene, ¿no?
su movilidad que tiene dentro de la planta, el tiempo que tarda en traslocarse después de ser absorbido hasta los diferentes órganos que nosotros lo requerimos. El canal de conducción por donde se moviliza, ¿no? El calcio es un elemento que se moviliza netamente vía xilema, llega a las hojas y ahí se queda. Los que llegan al fruto a buena hora, pero el flujo de movimiento de xilema y el flujo de movimiento por floema que van al fruto, el floema es mayor, tiene mayor espacio, hay mayor flujo de savia elaborada al fruto y hay menor espacio de ingreso de agua. Entonces hay menor oportunidad, hay menor espacio para que ingrese, en este caso, calcio a la fruta. Entonces, si nosotros no hemos sido oportunos de repente en proporcionar este elemento, va a ser bastante complicado querer llegar a los niveles que lo necesitamos en fruta. Silicio es un elemento, según si comparamos entre los dos elementos, el tamaño de su masa, bueno, la masa radicular, y eso también está relacionado al radio del elemento, tiene 28 y calcio 40. Entonces, ese es uno de los aspectos que también que también influye en la movilidad de estos dos elementos, ¿no? Ahora, el silicio es un elemento un poco más, es más pequeño que el calcio, entonces tiene mayor oportunidad tenemos mayor oportunidad de manipularlo para que llegue a la fruta en este caso, que es lo que nos importa, ¿no? Entonces, aparte de eso, también hay estudios donde se ha revelado que el silicio todavía se ha evaluado que tiene movilidad vía floema. Entonces, las aplicaciones que nosotros lo podemos realizar vía foliar, si le cae la hoja, de la hoja se puede movilizar junto con toda la savia elaborada y llegar al fruto, lo que no pasa con el calcio. Entonces, he ahí algunas de las ventajas que tiene el silicio en el tema de mejorar la calidad de fruta y en el tema también de hacer que el tejido vegetal a nivel de hoja sea más resistente y por lo tanto le dé mayor capacidad de resistencia a plagas y también a enfermedades, ¿no? Entonces, estos daños van a estar en función al ambiente, al hospedero, al tipo de cultivo y a la plaga, ¿no? Y bueno, esto es lo que ya les comenté. A mayor resistencia mecánica en nuestros cultivos, las plagas, los daños de las plagas se va a reducir, van a tener más trabajo en poder de repente causar una lesión y aprovecharse de los nutrientes que se producen a nivel foliar. Entonces, ese es un beneficio también en el tema fitosanitario, ¿no? El tema nutricional, que está relacionado directamente en el tema, en cómo la planta absorbe o tiene la mayor oportunidad de absorber los nutrientes a nivel del suelo. Y esto se logra con enmiendas. Bueno, esta es la resistencia vegetal, hablando ya específicamente de enfermedades. Las enmiendas, todas, unas más que otras, aparte de tener sustancias húmicas, también tienen sustancias azucaradas, también tienen peptatos, tienen otras sustancias que también ayudan a cumplir esta finalidad, ¿no? De mejorar raíz, de nutrir a la planta. Y entre ellos tienen también los microorganismos, ¿no? También pueden ser una fuente inoculante. Entonces, y estos, como los comenté anteriormente, la cantidad o la calidad o los microorganismos que sean benéficos va a depender de la metodología y de la tecnología de extracción de estas enmiendas. Si nuestra tecnología o la forma de cómo nosotros preparamos estas enmiendas es mala, entonces quizás vamos a tener más patógenos que benéficos en esa enmienda. Entonces, y esto es importante para nuestro cultivo, ¿no? Si nosotros mejoramos la masa radicular de nuestros cultivos con enmiendas, también mejoramos nuestras condiciones físico-químicas y biológicas del suelo donde está nuestra raíz. En estas condiciones, en estos factores que nosotros mejoramos, van a ser conductividad eléctrica, pH, emisión radicular, vamos a proporcionar microorganismos, estos microorganismos van a ser
algunos saprófitos, a otros van a ser endofitos, y estos no solo cumplen un papel nutricional, sino también, bueno, los saprófitos sí, ¿no? Es netamente un papel de mineralización de nutrientes, disponibilidad de nutrientes, todo lo que es materia orgánica a nivel de suelo, que finalmente va a ayudar también a lo que es la física la estructura física del suelo, ¿no? Pero ahora, si hablamos de los microorganismos endófitos, estos van a ayudar a inducir resistencia a nivel de la canopia. Entonces, si nosotros tenemos de repente un cultivo de paldo donde siempre va a existir ciertos hongos de madera, un cultivo de uva donde siempre va a existir hongos de madera, entonces proporcionales enmiendas es proporcionales microorganismos benéficos, tanto saprófitos como endófitos. Entonces vamos, directa o indirectamente, vamos a reducir el efecto de los patógenos que ya tenga el suelo, como de repente Silindocarpium, de repente una Lasiodiplodia, Phytophthora, Phytium, Fusarium, etc. Inclusive, estas enmiendas también tienen a estos patógenos, pero en un estado no patogénico, que, o sea, no causan daño a nuestros cultivos, pero sí el daño que quieren realizar o el efecto que tienen es un efecto de repente inductor. Inducen el sistema de defensa adquirida, y la planta va a tener esa capacidad de poder soportar enfermedades vía radicular y vía foliar, ¿no? Entonces, las enmiendas también sirven en ese aspecto, ¿no? De mejorar las condiciones biológicas del suelo y mejorar las condiciones biológicas a nivel de copa de la planta, porque los endófitos no solo van a estar en la raíz, sino también hay muchos de esos endófitos que se distribuyen a nivel de toda la planta, hojas, tallos, y ayudan de repente a reducir el daño de estos hongos de madera. Y también esos hongos foliares, ¿no? Como una roya, de repente una alternaria, un coleotrichum, una botrytis. Entonces, es bastante importante, pero la cantidad o la concentración de estos microorganismos benéficos va a depender de la calidad de la enmienda. También existen los inoculantes, ¿no? Propiamente dicho, que ya son los mismos organismos que nosotros lo proporcionamos a nuestros cultivos, ya sea edáfica o foliar. Y bueno, este es el círculo de la enfermedad. La siguiente diapositiva, acá podemos ver las enfermedades que existen en los cultivos. Estas son las enfermedades que nosotros podemos reducir con el uso de enmiendas. Tenemos ahí la imagen del cultivo de palto, la Lasiodiplodia, tanto en fruto como en planta. Tenemos botrytis a nivel de flores y bayas de arándano. Tenemos oidium en uva. Tenemos el colapso de baya y pie negro, que esto no es tanto una enfermedad, es más una fisiopatía, pero igual que manejando el tema de enmiendas, el tema de desarrollo radicular, podemos evitarlo. Tenemos a la roya en arándano. Entonces, todas estas enfermedades podemos nosotros reducirlo en gran parte por el uso de enmiendas, manejando el tema nutricional de nuestros cultivos. Y bueno, relacionando el agroecosistema con la raíz, ¿no? Es algo más de lo que ya les vengo explicando. El agroecosistema involucra todos estos factores: clima, planta, suelo y agua. En el suelo, a nivel radicular, nosotros necesitamos de lo que se está mostrando ahí, de esas condiciones: capacidad de intercambio catónico, pH, calidad de agua, organismos benéficos, nutrientes, materia orgánica, para que ayude a todas las condiciones biológicas, físicas y químicas del suelo, y finalmente la planta pueda tener la oportunidad la oportunidad de aprovechar a todos los nutrientes que se encuentren en ese bulbo, ¿no? O que nosotros lo proporcionemos. Ahora, como ya les comenté en la diapositiva anterior, al nosotros utilizar enmiendas o inoculantes vía suelo o foliar, estamos, por ejemplo, proporcionando
ciertos organismos que van a competir o van a inhibir el desarrollo o van de repente a alimentarse de otros organismos patógenos, ¿no? Por ejemplo, al proporcionar nosotros ácidos húmicos, proporcionamos otros productos, otros organismos que son antagónicos, en este caso a la Phytophthora cinnamoni, que es específicamente del paldo, ¿no? Entonces, ese es uno de los beneficios a nivel radicular. Otro beneficio que se da a nivel tanto radicular como también nivel suelo, es cuando nosotros proporcionamos también enmiendas y ayudan a reducir el daño realizado por esclerotinia, ¿no? Igualmente, a nivel foliar también, cuando nosotros utilizamos inoculantes, también vamos a reducir el daño de botritis, ¿no? Como muestra ahí una figura, a nivel foliar. Entonces, he ahí la importancia de utilizar nosotros enmiendas y enmiendas que contengan, en este caso, microorganismos. Y bueno, como también les comenté, todo el sistema de la planta está relacionada, el sistema de translocación, el sistema de absorción, el sistema de transpiración, pero para esto tiene que haber condiciones a nivel radicular, tiene que haber disponibilidad de nutrientes, disponibilidad de agua, van a subir nutrientes, se va a activar ciertas hormonas que van a activar el sistema de resistencia inducida y adquirida, igualmente microorganismos endófitos que también intervienen en la activación de estos sistemas de resistencia, el proceso de absorción va a ser mayor, cuanto mayor masa radicular tengamos, cuanto estén todos los factores que intervienen a nivel suelo y raíz. Luego el proceso de translocación va a ser bueno si es que de repente no tenemos un hongo de madera que esté obstruyendo a los haces vasculares. El sistema de transpiración está en función al área foliar, está en función también al clima, va a ser mejor también. Entonces todos estos tres procesos van a funcionar de manera adecuada. Si es que nosotros también tenemos una buena masa radicular, si es que nosotros también tenemos organismos endófitos que estén evitando la incidencia de hongos de madera, ¿no? Entonces, todo es un sistema integrado, como les vengo repitiendo. La respiración y la fotosíntesis también van a cumplir un proceso adecuado, óptimo. Un poco más de lo que ya estamos hablando, igualmente, a nivel foliar, de repente, los organismos endófitos que estén a nivel de hojas van a evitar que la alternaria cause un mayor efecto sobre el área foliar. Fitóptoras, de repente, si hablamos de un cultivo de capsicum, Phytium también, si nosotros tenemos organismos endófitos, más que todos los apófitos no cumplen un papel de control o de reducción de organismos patógenos. Y también este manejo nutricional también va a ayudar a un equilibrio hormonal. En este caso, si hablamos de sanidad vegetal, estas dos hormonas, el ácido salicílico y el ácido jasmónico, también intervienen en la activación de los sistemas de resistencia inducida y adquirida. El ácido salicílico es resistencia adquirida y el ácido jasmónico inducida. El etileno es un tema nutricional, se produce en el tallo. Los organismos saprófitos también pueden jugar un papel importante a nivel foliar. Y bueno, los endófitos también, ¿no? Como ya les comenté, pueden ayudar al tema de reducir el daño de algún tipo de hongo foliar, en este caso alternario, como se muestra ahí en la imagen. Resistencia mecánica, hablando de nutrición, calcio y silicio de repente, inclusive también de citoquinina, cuando la citoquinina le da esa capa cerosa a las hojas, hace que de repente tengan una resistencia mecánica al ataque de cualquier plaga. Y bueno, hablando del tema radicular que está
bastante relacionada al tema de nutrición de los cultivos. Esta diapositiva muestra en los momentos oportunos de repente donde nosotros podamos utilizar ciertas enmiendas o ciertos bioestimulantes que ayuden al desarrollo y al crecimiento radicular, ¿no? Vuelvo a repetir, el órgano radicular de la planta es un órgano determinante para nuestro objetivo. Entonces, en todos los cultivos, mayormente hay dos momentos, hay dos pics radicular donde la planta tiene una mayor, tiene un mayor desarrollo, una mayor proporción de emisión de raíces. Y bueno, como todo ser vivo, la planta sabe que necesita en esos momentos generar una buena masa radicular, ya sea porque necesita mayor absorción de nutrientes o ya sea porque necesita un mayor anclaje, ¿no? Entonces, porque la raíz también cumple esa función de anclaje. Entonces, si la planta no encuentra las condiciones edáficas o si la planta no encuentra las condiciones climáticas, entonces, claro que el pico radicular se va a dar, pero no va a ser de repente el adecuado o el óptimo. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que estar monitoreándolo. En este caso, hablando de enmiendas, facilitarle enmiendas en mayor concentración en esas etapas. Mayormente en todos los cultivos, ya sean perennes o anuales, hay dos etapas o dos momentos en las que se da el pico radicular. Una es cuando está en la fase de floración, iniciación, diferenciación floral, que es una fase donde no se ve aún la flor. La planta ya se prepara para que pase ese proceso de botoneo, formación de fruta, entonces se prepara y comienza a emitir más raíces. Luego hay otra fase donde la planta también requiere de una mayor masa radicular, tanto de anclaje como para absorción de nutrientes, cuando es la etapa de crecimiento rápido de los frutos. Entonces, estos son los momentos quizás donde nosotros podamos utilizar bioestimulantes a base de hormonas, quizás auxinas, ácido indolbutírico, quizás zinc, quizás silicio, que también son elementos que ayudan al desarrollo radicular. O por último, quizás también utilizar aminoácidos, ¿no? Porque al fin y al cabo la emisión radicular es un tema hormonal, es un tema nutricional. Zinc, por ejemplo, va a fomentar o va a ser el elemento que hace que se produzca enzimas y estas enzimas produzcan el triptófano, el aminoácido triptófano, el triptófano impulse la emisión radicular. O citoquininas con la metionina, por ejemplo, es un aminoácido que está relacionado al tema de citoquininas, las cisteínas al tema de ácido giberélico. Entonces, al fin y al cabo, nutrientes, aminoácidos, todos están trabajando entre sí para que ocurran ciertas etapas fenológicas en el cultivo. Y en la etapa de enraizamiento juega un papel importante el zinc, el triptófano como aminoácido y las auxinas como hormonas. Entonces, nosotros podemos manejarlo de esas tres formas. Proporcionamos zinc o silicio, aminoácidos que contenga de repente triptófano o simplemente un bioestimulante, que puede ser una alga marina que tiene todas las hormonas. Bueno, cuando nosotros hablamos de enmiendas o hablamos de productos que vamos a utilizar vía radicular, entonces podemos tener el mejor producto del mercado, el mejor insumo del mercado, podemos tener la mejor calidad de agua, podemos tener de repente todos los factores físicos, químicos y biológicos del suelo favorables, óptimos, de repente una conductividad eléctrica 0.9, 0.8, 1, excelente, un pH de repente entre 6 a 6.5 a 7, excelente, un buen porcentaje de materia orgánica, 5%, quizá, buena disponibilidad de nutrientes, un buen porcentaje de microelementos intercambiables,
buena aireación en el suelo y todo, pero si no sabemos manejar o no tenemos una buena técnica de riego, entonces todo esto va a ser también determinante en el aprovechamiento de lo que nosotros apliquemos vía sistema de riego. La técnica de riego ya es un tema bastante amplio, que es otro tema de exposición. No lo manejo muy bien yo, no veo mucho ese tema, pero sí tengo el conocimiento que es un tema bastante importante. Nosotros podemos cumplir con todo lo que ya les mencioné, pero si no tenemos una buena técnica de riego, entonces de nada nos va a servir una buena enmienda, unas buenas condiciones de suelo o una buena masa radicular en nuestra planta. Asimismo, si nuestro objetivo es un manejo de canopia, también nosotros de repente vamos a hacer una inoculación vía foliar o un manejo nutricional vía foliar, y no tenemos una buena técnica de aplicación foliar, entonces tampoco vamos a tener éxito, vamos a de repente a utilizar el producto que vayamos a utilizar en ese momento de manera eficiente, ¿no? Entonces, de acuerdo al objetivo, de acuerdo al cultivo, de acuerdo al momento de aplicación, nosotros tenemos que tener una técnica de aplicación en función de repente a la maquinaria que utilicemos, en función al equipo de aplicación que utilicemos. Hay factores en la técnica. Y bueno, creo que esta es la última diapositiva que tengo. Este es su referencial. Y sí, eso sería todo.